Bueno, estamos en vivo ya. Darles la bienvenida, agradecerles por la disposición, por el tiempo y obviamente también a este espacio que siempre nos acoge, que es Vibras, a los invitados, a Rodney y a Sebastián también darles la bienvenida y decirles que el propósito del ELO no es más que convocar para explorar el universo literario en comunidad, y este es un espacio que nos da una demostración de ello. Entonces, sin más, le quiero dar la bienvenida a Rodney y a Sebas. Rodney es editor, es líder de la librería Ítaca, que a su vez es un bar. Por si también quieren visitarlo, pues ahí está la promoción pagada en este caso. Y Sebas es compañero, además de compañero de trabajo, pues ha escrito bastante y hoy es un ejemplo que nos trae pues, o que nos convoca, que es su nuevo libro, Pájaros Muertos. Les doy la palabra para que se presenten y siéntanse en la libertad de preguntar. Ustedes saben pues que el espacio es de ustedes, para que en cualquier momento pues alcen la mano y lancen las preguntas. ¿Listo? Bienvenidos. La primera pregunta que yo tengo es ¿por qué no fueron al tour de librerías? Solamente 3 personas fueron al tour de librerías. Yo estaba estudiando. Yo estaba de paseo. Pero allá lloré mucho porque... Bueno, se perdieron ese paseo. Mi nombre es Rodney Cázares, soy librero y editor. Soy librero desde hace 23 años. Soy editor desde hace 9 años. Soy venezolano. Llegué a Medellín en el año 2016 a la Fiesta del Libro y la Cultura, trayendo mis libros, y en esa traída de los libros también me traje a mí y me quedé aquí, me quedé viviendo en esta ciudad. Soy promotor de lectura, tengo una librería que se llama Ítaca, que queda en Laureles. Desarrollé una ruta de librerías en Medellín, que ustedes se perdieron. El año pasado hice un mapa de librerías de todo Medellín y hemos estado como en la promoción de la lectura. Mi editorial se llama Libros del Fuego, la fundamos en el 2013 junto a un par de amigos. Ahora estamos al frente de Alberto Sáez, que es el director y editor, y yo. Y es una editorial que ha publicado más de 20 libros. Hemos trabajado el tema de narrativa, poesía, ensayo, crónica. Nos interesa mucho la buena literatura y en esa búsqueda de buena literatura dimos con el trabajo de Sebastián y nos invitamos a ser parte de nuestra editorial. Estuvimos como editorial como un tiempo silenciado. Después de la pandemia hicimos un par de libros y estuvimos como callados un buen rato, y este año decidimos retomar el trabajo y estamos en medio del lanzamiento y la promoción del libro de Sebastián, que se llama Pájaros Muertos. Ya Sebastián le va a comentar más sobre el libro. Estamos en medio de una promoción de una preventa que ha sido todo un éxito, y el libro va a salir el 15 de junio. Entonces, bueno, agradecerle a Santiago, al equipo del ELO por permitirnos esos espacios, por permitirnos conversar con ustedes, no solamente aquí, sino también en otros lugares. Y bueno, la idea es como conversar, que Sebastián también cuente un poco sobre su proceso de la escritura, cómo se forma un escritor, por si alguno tiene la intención de escribir algo. Incluso ahí voy a hacer un paréntesis, tenemos también un autor que ha publicado en Luis, entonces sí hay personas que tienen pues como esos destellos de escritores para acá. Sí, la invitación es esa, pues como que escriban, todos tenemos algo que decir, así que si tienen como esa semillita de querer escribir, háganlo, y nada, pues gracias como por abrirnos también las puertas en su espacio. Yo voy a muchos clubes de lectura, desde mi posición como librero también participo de ellos, y es muy lindo cuando uno lee acompañado. O sea, siempre la lectura acompañada te da otras cosas, y bueno, hoy esperamos que con la lectura y con la conversación que vayamos a tener con Sebastián, ustedes también se vayan con muchas cosas de aquí, y ojalá salga
un nuevo escritor de esta reunión. Una escritora, hay muchas mujeres. Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Muchas gracias por la invitación, a Santi, a Lelo, a ustedes por estar acá. Pues un honor y también un honor y un susto el berraco, pues, porque pues, es la primera vez que vamos a hablar o hablo en público sobre libros, sobre literatura, y siempre creo que la hablada colectiva de libros es maravillosa, ¿no? Es como un espacio muy bonito de complicidad, de camaradería, de discusión. No hay nada mejor que discutir de un libro, que me gustó, que no me gustó, que es que aquí este personaje es flojo, que es que este otro porque se metió con la otra. Eso me parece que enriquece la lectura, nos enamora más de la literatura y creo que es un honor estar en clubes de lectura. Yo también he estado en clubes de lectura como Rod. A mí me encantan, de hecho me tocó salirme porque tengo una hija de 2 años y 4 meses y pues también el voltaje no da como para estar escribiendo y estando en clubes de lectura, pero es fascinante estar en clubes de lectura. Yo creo que lee uno distinto, uno solo lee y tiene una experiencia muy bonita, pero cuando uno la comparte, cuando uno comparte la experiencia de lectura, hay algo maravilloso. Entonces, de verdad que gracias por la invitación y bueno, que conversemos chévere. Yo trabajo con temas de aprendizaje y cultura y al mismo tiempo escribo, que yo creo que esa es como mi verdadera pulsión, el verdadero llamado. No sé si vocación es una palabra muy religiosa, pero sí uno siente un llamado, ¿cierto? Como a una pulsión de escribir, y creo que este libro que va a salir es como un resultado de la terquedad, ¿cierto? Yo lo llamo como el resultado de la terquedad, es insistir y darle y estrellarse y que le digan a uno ese cuento es muy malo y uno irse triste para casa porque no, es que utilizaste muchos adjetivos. Bueno, eso lo hablaremos luego, pero creo que en la literatura la persistencia y la terquedad tienen mucho que ver con que algo salga, ¿cierto? Entonces, nada, pues yo creo que desde ahí podemos como empezar la conversa con Rod y con ustedes, que quiero que sea como muy conversadito, pues no quiero que sea yo el que esté aquí. Igual me gustaría como contarles a ustedes cómo nosotros como editores buscamos escritores. Normalmente las editoriales hacen convocatorias o tienen amigos que van como leyendo libros en todas partes y van viendo qué está leyendo la gente, no sé qué. Y por fortuna, yo no solamente trabajo como editor, sino también trabajo en una librería como librero, y eso me permite ver más allá, ¿no? O sea, no solamente estoy en una oficina, sino que estoy en contacto con muchas personas. En ese trabajo, en ese quehacer, pues yo voy mucho a una librería que se llama Palinuro, y ahí conozco a Sebastián, una de las librerías que visitamos en el tour que hicimos, y en las conversaciones que siempre tenemos, nos reunimos mucho, sobre todo los viernes, se habla de todo y a veces de libros, como dice Luis, su librero. Y como que uno va entendiendo a esa gente que se reúne ahí, hablando, conversando y viendo los gustos, y así uno va captando quién puede interesar. En una de esas conversaciones alguien dijo que Sebastián tenía un cuento que había estado en un concurso y yo me interesé, entonces alguien habló del cuento, dijo que estaba bien, yo quise leerlo, le dije a Sebastián que me lo pasara. Así más o menos como uno va buscando autores. Pero el trabajo del escritor es distinto. ¿Cómo es el trabajo de un escritor? Un escritor está ahí esperando que llegue alguien y le diga dame tu libro, o que salga un concurso y lo mandes. ¿Cómo ha sido ese trabajo tuyo, por ejemplo, Sebastián, de escritor, desde hace mucho tiempo hasta ahora que va a ser publicado en 15 días? Bueno, yo creo que hay una cosa, y es, lo primero es que escribir es un arte, es un oficio como cualquier otro. Eso suena como raro porque creo que muchas veces se ha idealizado la tarea del escritor, ¿cierto? Entonces al escritor se le ve como alguien por allá, y el cine y Hollywood y pues creo que las películas han ayudado mucho a volver un personaje por allá muy elevado, pero es un oficio más que se puede aprender. Que lo haga genial o no, eso ya son cosas del azar, del gusto, que son cosas que uno no logra resolver. Pero lo primero para volverse
escritor, yo eso es la palabra, a mí me cuesta, hablando de la palabra escritor, cuesta decir que uno es escritor, ¿cierto? O sea, como oficio, si a uno le preguntaron, no te, oficio, escritor, suena como raro, ¿no? Es mejor decir administrador de empresas, ingeniero, suena como más elegante. En cambio, escritor es como ¿escritor de qué? ¿Cierto? Es como el meme de la abuelita, ¿cierto? Usted que escribe, vaya a escribirle una carta a su hermanita. Es difícil definirse como escritor. Hay varias miradas, ahí dice, el escritor es el que escribe, ¿cierto? El que dice, voy a escribir y empecé a escribir. Creo que esa es la más sensata. Pero pues también hay otra que dice, es escritor hasta que no publica un libro, porque el resto es periodista, porque publica en periódicos, porque publica en revistas, pero es un proceso largo. Yo creo que la escritura, lo primero es la relación con el idioma o con el lenguaje, ¿cierto? ¿Qué relación tenemos con las palabras? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Qué valor le damos al lenguaje? Yo creo que los escritores que a mí más me interesan son los que se detienen en las palabras. Y la palabra es precisa, ¿cierto? La palabra del escritor o las escritoras son de palabras bien escogidas, o los buenos escritores, pues, y eso es un gusto personal. Porque encuentra uno gente que escribe, pero que adorna, ¿cierto? Y que llena de cosas. Pero cuando yo empecé a escribir, pues ese no fue, uno llega con la idea de los que leyó de poesía, ¿cierto? Y entonces muchos de te van leyendo a Neruda, y entonces me gusta cuando callas porque pareces ausente. Y llegamos con esa, y como con una gana de ser solemnes con la literatura, y a veces uno empieza a darse cuenta que el tiempo ha pasado, ¿cierto? Que ya Neruda está bien y estuvo muy bien y todavía nos puede emocionar, pero que ya hoy hay nuevas maneras de acercarse a la escritura, nuevas maneras de acercarse a la literatura. Y desde ahí yo creo que hay una cosa importante que a mí me sirvió mucho, pues primero creo que es leer. Estos espacios de lectura, cuando yo empecé a interesarme por la literatura, yo no sabía que existían, ¿cierto? Entonces uno era uno con uno solito. Y uno veía, a mí me gusta mucho Fernando Vallejo, yo sé que ya hoy está pues como en una especie de decadencia tremenda y de repetición ya un poco como agotadora, pero yo lo leía a él y yo sentí unas ganas de escribir impresionantes. Yo dije, pero ¿cómo es posible que esto exista, cierto? ¿Cómo alguien es tan teso para escribir de esta manera? Y empecé a tener como unas lecturas que me llevaron a mí a decir, qué rico escribir como esta gente. Posiblemente no lo logre, pero voy a empezar. Y empieza uno con lo que pueden empezar muchos escritores, que es a llevar un diario o hacer cualquier reflexión personal. No sé si a ustedes les pasa, me voy a desahogar. Entonces empieza uno a soltar veneno, ¿cierto? Y lo más bueno es que es uno con uno mismo soltando veneno, ¿no? Pues como, este fulano me cae mal, este perano es un hijo de tantas. Y uno se desahoga, y creo que eso de alguna manera es terapéutico. Pero es un primer paso en la escritura. Bueno, claro, cuando uno ya dice, esto se lo voy a mostrar a alguien para que lo lea, creo que ahí ya hay otra intención distinta. La primera es uno con uno mismo y uno se lee. Yo no creo en el escritor que dice, es que yo escribo para mí mismo. No, pues y además porque rompe una cosa importante de la comunicación y del lenguaje, que es la posibilidad de crear un vínculo con otro, ¿cierto? De tener una relación, de que no soy yo con yo, sino que soy yo con otro. Entonces yo no creo en esa teoría de que yo escribo, bueno, el diario y todo, muy bien, pero ese escritor dice que escribe para sí mismo y que es un escritor incomprendido. A mí me parece, pues, como mandar a recoger y Sí, bueno, no sé, dale ahora, pena. Voy a conectar un poco lo que mencionaste recién sobre el hecho de la dificultad que es denominarse como autor, como escritor, con lo que acabas de mencionar, que de alguna forma escribir es un reflejo del alma, de quién es uno. ¿Cuál crees que es ese miedo o por qué crees que se da ese miedo en el momento de publicar o de escribir algo? Yo creo que tiene que ver con esa misma, como, mejor dicho, yo lo voy a decir desde mi experiencia. Cuando yo leo gente muy tesa y digo, esto es un escritor, ya uno sentir que es escritor es como muy extraño, ¿cierto? Uno lee, un escritor, bueno, vamos a poner uno muy conocido, pues García Márquez, ¿cierto?
uno lee a García Márquez, puede que no nos guste, puede que sí, pero hay una experiencia de lectura y ahí hay un escritor como, uno dice, ¿cómo no va a decir uno que García Márquez no es un escritor? Ahora cuando uno que se siente muy pequeño al lado de un monstruo de esos, decirse al escritor es como que uno se siente egocéntrico, narcisista, pero pues creo que en algún momento también hay que asumirlo, ¿cierto? En algún momento hay que decir, sí, lo soy y escribo, y creo que esa confianza se la empieza a ganar uno en la medida en que uno tiene lectores o gente que le dice, lo que estás escribiendo está chévere, ¿cierto? Y te publican en una revista o te publican en un periódico o te encontrás con la fortuna de encontrar gente en el camino que te dice, pásame tus textos que alguien me habló de ellos y que pueden ser de valor. Entonces creo que ahí es cuando uno se la empieza a creer, y por eso a mí me parece interesante la escritura como un acto colectivo. Así como la lectura hoy ustedes la tienen como un acto colectivo, para mí la escritura también es un acto colectivo. El texto de Pájaros Muertos que ahora se va a publicar con Libros del Fuego, que además admiro a Libros del Fuego, que ustedes no imaginan el sueño que es publicar en una editorial que uno admira, como Libros del Fuego, que llevan años trabajando con escritores de una altísima calidad y con unos libros objeto hermosos. Yo creo que ahí es cuando uno empieza a darse cuenta que es escritor, ¿cierto? Porque el otro, en la escritura colectiva, el otro se da cuenta que uno tiene algo que tiene algo. Que hay un escritor que se llama Fabián Casas y tiene un concepto muy bonito, es un argentino que es recomendado 100%, tiene un ensayo que se llama La voz extraña, y él dice, cuando uno lee, encuentra en algunos escritos una voz extraña, esa voz extraña es algo que nos atrapa. Creo que a los que están aquí, que creo que les gusta leer, han sentido esa sensación de que se aíslan del mundo porque las palabras que utiliza la escritora o el escritor tienen algo distinto, lo atrapan a uno. Detrás de eso hay muchas cosas, hay arte, hay oficio, hay dedicación, disciplina, pero también hay algo que tienen esas personas que no, esa voz extraña. Entonces, en ese proceso colectivo de escritura, yo creo que uno se empieza a tener confianza. Entonces, claro, cuando uno encuentra amigos como Rod que dicen, venga, esto está bien, esto lo podemos trabajar, y en ese ejercicio colectivo que uno pule, repule, corrige, empieza uno ya más a creerse, o sea, a tener confianza de que lo que uno está escribiendo tiene sentido. ¿Quieren preguntar algo? Estoy muy carretudo, ¿cierto? No, está muy bien. Yo primero pregunto. Ok, bueno. ¿Cuándo dijiste, o sea, en qué momento de tu vida llegó la premisa o esa devoción por escribir? Que tú dijiste, me tengo que sentar a escribir. Tú hablaste de un autor que leíste, pero ¿cuándo en tu vida dijiste, yo quiero escribir algo? Yo creo que después de leer mucho. No es que haya leído mucho, pues no es que yo sea el lector, no. Eso no existe además porque eso es un ideal también que creo que es falso. Yo creo que Rod lo sabe, pues que es tan buen lector además. Nunca llegamos al lector total. Ese lector que lo ha leído todo es imposible. Pero cuando uno lee mucho o le empieza a leer mucho obsesivamente, ahí creo que hay un asunto y es que uno se obsesiona. Yo no sé si a ustedes les pasa, unos más que otros, pero yo me obsesioné con la lectura. Yo en mi casa tengo, en mi mesita de noche, puedo tener 6 libros empezados al mismo tiempo y los voy leyendo, uno de poesía, uno de historia, uno de tal cosa. Y yo tengo que estar leyendo, o sea, yo no puedo un aeropuerto sin un libro, para mí es como el suicidio, o sea, además que ahora con estas cosas que están pasando, debe ser horrible. Entonces uno se obsesiona con la lectura, y la lectura yo creo que lo va llevando a uno a querer hacer sentir a otros lo que uno siente en la experiencia lectora. Entonces creo que ese es el momento en el que yo llegué a un punto en que dije, qué bueno poder hacer algo como esto, ¿cierto? Qué bueno poder lograr que alguien se escape por un momento de la realidad, ¿cierto? Que viva otra realidad, o que se meta más en la realidad, porque también a veces los cuentos o las novelas o la literatura nos confrontan mucho con la realidad de una manera indirecta, pero nos llevan a sentir de una manera más concreta una realidad, ¿cierto? Por ejemplo, un libro de literatura fantástica que uno ve por allá lejos te puede confrontar muy duro con la realidad, así eso esté hablando de duendes o de lo que sea, pero te confronta con una manera de estar en el mundo. Entonces
creo que la respuesta sería, no sé si respondí algo, pero Sí, sí. ese es por ese camino. Claro. Pero hasta ahora, ¿qué profesión tienes, Sebas? ¿Qué profesión tienes? ¿Qué profesión? Bueno, yo soy administrador de empresas. Trabajas en el banco en esa área. Sí, trabajo en un área de aprendizaje. ¿Qué pasa? Que uno dice administración de empresas porque este man estudió eso, porque no sabía qué más hacer. O sea, yo no era bueno como para nada, tampoco para administrar nada. O sea, difícilmente me administro a mí, pero era como la forma de sobrevivir, ¿cierto? De algo hay que vivir. Esa es otra cosa que hemos hablado Rodi y yo. Y es que a veces como que la idea de ese artista pobre, poeta, que solo vive de los poemas, que le tiro al aire, es una idea romántica. El romanticismo fue hace mucho tiempo, una etapa de las corrientes literarias del siglo, de 2 siglos más o menos, y creo que hoy pues, tiene que ser un escritor que venda demasiado como para que pueda decir que vive de la literatura, y creo que ni vive de eso, vive de otras cosas, vive de dar charlas, vive de otras cosas, porque vivir de los libros no es, pues es una idea en serio romántica. Entonces claro, uno tiene que compensar el trabajo alimenticio y esa pasión y ese pulso por... La realidad con el Sí, pero el asunto es no perder la tabla de salvación, que siempre para mí será la literatura. Pues. Vive uno de leer, pues yo no vivo de los libros, pero sí de lo que me han dado los libros, o sea, de todo lo que da una librería, todo lo que está alrededor ahí, pero pues es como muy difícil. Ahorita Sebastián hablaba de los lectores, y quiero como meterme un poco más como en el tema profesional, porque hace un par de semanas que estábamos trabajando con el editor los cuentos, yo veía a Sebastián, la cara que tenía era como una cara totalmente distinta a la cara normal de Sebastián. Era como una cara de sorpresa, de alegría, pero también de sorpresa cuando el editor le decía cosas sobre su escritura. ¿Cómo son los lectores? Porque están los lectores que son los amigos nuestros, los que comparten en estos espacios, los que van a los talleres, los que leen una obra en una convocatoria, y luego está el lector profesional. ¿Cómo ha sido, ahora que te enfrentaste al editor, todo ese proceso? Sí. Eso de la lectura a mí me parece muy bonito, porque yo creo que hay una variedad de lectores tremenda. Está el lector hedonista, ¿cierto? Hay un lector hedonista que posiblemente muchos de ustedes lo sean. A mí me encanta ese tipo de lector, porque es un lector que es del disfrute, ¿cierto? El lector de tan buena esta novela, ¿cierto? Tan rico como me habla este personaje, o que es como ese lector del disfrute que a mí me parece delicioso, pero cuando uno decide ser escritor se pierde un poco eso. Pues, se pierde es porque uno ya está pensando como en cómo se armó ese libro, ¿cierto? Cómo se armó la magia que me tiene atrapado. Entonces, hay un lector hedonista que a mí me encanta, o sea, que me parece que es muy bueno que exista, que es el lector que no pretende nada más allá que leer, y que lee todo. A mí me encantan los lectores que no tienen juicios de lectura frente a lo que leen. Aquí en Colombia hubo un gran lector que era Tomás Carrasquilla. Carrasquilla era capaz de leer libros de autoayuda y leerse a Schopenhauer, ¿cierto? Entonces, ese es un lector que no tiene reparos en leer lo que sea. Ese es otro tipo de lector, el lector que le apunta a eso. Hay otro tipo de lector, y es el lector que está metido más en el mundo literario, ¿cierto? Que tiene intenciones literarias, que quiere escribir literatura, y ese lector es un poco más, trata de desarmar un poco más lo que está escrito, de ponerle más interpretación, porque ese personaje es mujer y no es hombre, porque sucede en el Chocó y no en Medellín, ¿cierto? ¿Por qué pasa? Esas preguntas frente a por qué ese libro está escrito como está escrito, es otro tipo de lector, que es un lector crítico, que se ve mucho en la gente que le interesa la literatura como algo, como modo de vida, pues, ¿cierto? Están los amigos escritores, que también lo leen a uno con mucha generosidad, pero al mismo tiempo le tiran a uno un palo. O sea, no crean que la gente... ¿Cómo? En eso está Santi. En eso después está Santi, seguramente. Sí, me consta. Y le dice a uno, eso está muy mal. No, o sea, ¿cómo así? Ese adjetivo a mí me han llegado a decir, esa frase está muy Ricardo Arjona. Y yo, y a mí no me gusta Ricardo Arjona, pero entonces, claro, a quien le gusta, además que es un elogio, a mí no me gusta Ricardo Arjona, puede ser
horrible que me digan eso, porque puede decir eso es cursi o no, y el amigo, pero el amigo, o sea, porque hay otros que son amigos que son como complacientes con uno. Presentarles a la mamá, un texto, ustedes quieren escribir, le van a presentarles a la mamá, a la hermana, a la tía. Ay, como escribe de lindo, ¿cierto? Como escribe de lindo el muchacho. Pero esa no es la... Yo creo que esa no es... Para que quiera escribir, ese no es el tipo de lector que debe buscar. Debe buscar el que haga las preguntas de cómo está construido el personaje, cuál es el conflicto, cuál es la trama, cuáles son las palabras que escogiste, cuál es el tono que escogiste, ¿cierto? Ese es otro tipo de lector. Y hay otro lector que sí es un especializado en ser lector, que es el editor, ¿cierto? El editor, que en este caso es Alberto, es Rod también, son estos lectores que han leído mucho, que saben mucho de literatura y que tienen cómo decirle a uno que algo no funciona en un texto. Estos cuentos que se van a publicar yo los llevo trabajando desde el 2015-2014, o sea, son casi 8 años de trabajo, donde han pasado por muchas lecturas de mucha gente, desde el hedonista hasta el amigo, hasta el complaciente, hasta todo tipo de lectores y lectoras, y ahí ese proceso es largo. Yo sentí que había terminado el libro, Rodney lo leyó, empezamos este proceso y llegamos a Alberto. Y Alberto empieza a hacerme comentarios sobre textos que yo ya había escrito hace mucho tiempo, que uno a veces siente como distantes de uno, y fue una cosa muy bonita. O sea, la verdad es muy raro, porque uno ya siente como que uno podría escribir de otra manera otras cosas, pero es muy bonito porque encuentra uno. Yo le decía a Rod y a Alberto ese día que nos sentamos casi 4 horas a hacer revisiones de los textos, y yo les decía, estoy entendiendo mis cuentos. Porque los editores logran ver como el conjunto, ¿cierto? El bosque completo, como dicen por ahí el cliché, y uno ve el árbol, uno ve como, escribí un cuento, y uno lo entiende como autor en su cabeza, pero el editor le encuentra el maní, ¿cierto? O sea, encuentra ese punto que es la esencia de ese cuento y qué es lo que no funciona en ese engranaje. Y ahí hay una lectura profesional que no se la da a uno, pues la mamá, ¿cierto? O el hermano, o el tío, Yo creo que esa es como la diferencia de lectores, y todas son absolutamente bonitas, pero en este caso ya a la hora de publicar uno valora mucho. Yo creo que Rodney me mandó una foto por WhatsApp, entonces la foto, yo parecía así enamorado de Alberto, porque era unos comentarios encantadores, ¿cierto? Y uno dice, que yo ¿por qué no pensé en eso? ¿Cierto? No es que uno, porque alguien me dijo hace poquito, y no es muy maluco que le digan a uno que algo no funcione. Y yo, no, o sea, yo todo lo contrario, yo valoro mucho que me digan lo que no funciona. Dale. Pero entonces, en esa interacción con Alberto y Rod, ¿modificaste algo de tu cuento ya para editarlo? Sí, claro. O sea, ya después de haberlo escrito hace 8 años. Sí, claro, ¿no? Y de hecho yo los volví a revisar el año pasado para mandarlos a un concurso. Esta es una cosa muy importante de los escritores, yo creo, y es empezarse a probar en concursos y empezarse a probar en premios, ¿cierto? En premios de libro de cuentos o en premios de un cuento, porque es una buena señal de cómo va el trabajo hasta ahí. Entonces, claro, volví a revisarlos. Lo que yo le mandé a Rod ya había tenido otra revisión, pero vuelve nuevamente otra revisión, y esa otra revisión, por eso les decía, yo quedé con cara de enamorado de Alberto. La novia de Alberto pues no se ponga celosa, y me mandó las correcciones. Yo las acepto y estoy de acuerdo, y les trabajo sobre ellas. Es difícil porque hay cuentos en este libro que buscan no mostrar tan explícitamente cuál es el conflicto, cuál es el problema, tratan como de esconderlo. Y entonces ahí con las correcciones lo que pasa es que si uno hace un ajuste puede que se tire en el cuento. Entonces el temor a cualquier ajuste es muy grande en este momento. Ya los hicimos y ya le reenvié nuevamente al editor. En este libro son varios cuentos. Sí. ¿Cada uno es distinto al otro o se relacionan? Sí y no. Son 9 cuentos. 9. Sí, pues obviamente cada cuento empieza y termina
pero en la escritura tú ves como esos hilos que van de un cuento a otro, o que están tocando un tema que habla de lo mismo. Pues lo escribe una sola persona y es muy difícil que escriba cosas distintas, y además eso como conjunto tampoco es muy interesante. Cuando uno lo lee como conjunto, si hay cuentos muy distintos, no siempre es tan atrapante. En cambio, cuando hay una línea narrativa, es más fácil para el lector que se enganche. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros le decimos a los escritores cuando nos gusta un libro es que si está dispuesto a trabajar el libro. Que esa fue una de las preguntas que yo le hice a Sebastián después de leer el libro y antes de dárselo a mi socio, Alberto. O sea, como que mira, a mí me gusta esto, se lo voy a mostrar a mi socio, pero una pregunta importante es saber si tú estás dispuesto a trabajar esto o si tú crees que ya terminaste tu libro y eso es lo que está. La humildad del escritor. Porque como decía Sebastián, hay un ojo como educado para enterarse de esas cosas. Sí, yo creo que... Dale. No, qué pena. Una pregunta que tiene para guiada con lo que están hablando, y es que entiendo que los escritores en sus escritos, hay mucho de autobiografía, hay mucho de su vida y en el tuyo también. Pues, Sí. plasmas ahí como cosas, obviamente que si las escribes porque van de tus seres, de tus vidas, de tu experiencia, de tu propia vida, en tus libros está ahí eso. Sí, yo voy a retomar una cosa que dijo Rod y que se conecta con eso, y es que en una colección de cuentos yo creo que es importante, más allá que los cuentos sean iguales porque no lo son, pero si hay como un hilo emotivo, una pregunta, algo que hila como ese conjunto de cuentos, ¿cierto? Entonces, claro que son autobiográficos en el sentido de que uno se está haciendo unas preguntas que son de uno y que uno las resuelve a través de una representación que puede ser muy fiel a lo que pasó, a la anécdota que le vivió uno, o completamente distante, o robada de alguien, que esa también es buena. Es muy bueno robar en la literatura, o sea, la literatura es bueno robar, no plagiar en el sentido pues, que sabemos, sino como alguien te cuenta algo, o es una experiencia vital en otra persona que tiene potencia literaria, ¿cierto? Y eso se vuelve un cuento o se vuelve una novela. En esta colección hay unos cuentos que posiblemente yo viví algunas cosas que están ahí y otras que escuché o que vi en otras personas. Entonces, o que lo inventé de cero, ¿cierto? Con una sola imagen, que también pasa mucho en la literatura, y es que se nos queda grabada una imagen. Yo creo que a todos nos pasa quedarnos con una imagen de algo impactante. Un ejemplo pequeño y bobo, pues, pero hace por ahí unos 20 días yo iba por la avenida Nutibara y vi un viejito tirado en el piso accidentado por una moto al frente de Pepe Ganga. Esa imagen me rayó, o sea, a mí eso, la forma de la imagen me rayó, y está aquí todavía, la imagen sigue conmigo, o sea, miren que yo todavía me acuerdo de la imagen, y esa imagen para mí tiene potencia literaria. Algo tiene ahí, la vejez, la muerte, el azar, el destino, la familia de ese viejito, la soledad de la vejez, bueno, en fin, muchas cosas que uno le saca capas y esa imagen se vuelve un cuento, o se vuelve un poema, o se vuelve una novela. Entonces, si es autobiográfico, yo creo que lo decía Flaubert hace 1000 años, pero hace cuánto, hace 200 años, Gustave Flaubert decía que Madame Bovary, que es la gran novela de Gustave Flaubert, decía Madame Bovary c'est moi, o sea, yo soy Madame Bovary, pero es porque está cargado cuando uno escribe está cargado de uno, o sea, las palabras que salen son de uno, así la historia no tenga que ver con uno. No sé si me hice entender, pero siempre tiene algo autobiográfico. De pronto, pues ya es una pregunta más como segmentada al asunto de la editorial. En estos momentos hay una temática específica que la editorial se interesa en explorar, o cualquier temática, cualquier libro es aceptable. Qué bueno que preguntas eso, porque en esta nueva etapa de la editorial nosotros arrancamos publicando. El primer libro que hicimos 3.000 ejemplares, y después cada uno de esos libros hacíamos 1.000 ejemplares, y en los últimos
5 libros hemos como cambiado un poco la forma de los tirajes. Y en esta nueva etapa dijimos, vamos a buscar temas, vamos a buscar autores que nos permitan llegar a distintos lectores con campañas, como una preventa, que es lo que estamos haciendo ahora con el libro de Sebastián y con otro libro que va a salir también en Caracas, de un autor caraqueño, con tirajes cortos y saltarnos las librerías, aunque eso vaya en contra de mi negocio propio, que es una librería. Queremos digamos, cambiar un poquito ese tema editorial para tener más posibilidades de ir por distintos géneros y no solamente encasillarnos o en novela o en cuentos o en poesía, sino poder hacer muchísimas cosas. Entonces, si hay un libro que hable de un tema que yo sé que pueda ser vendido, que la gente esté hablando de ese tema, puedo contratarlo. O sea, la idea es como que haya un flujo constante de ediciones y que haya más libros que podamos hacer. Entonces, por ejemplo, con el libro de Sebastián nos planteamos hacer un tiraje inicial de 100 ejemplares. Ya vendimos en preventa 108 ejemplares, ahora estamos pensando en hacer 150, pero la preventa cierra el 28, entonces lo que se siga vendiendo desde hoy hasta el 28 a un precio especial, además por preventa, va a definir finalmente el libro la cantidad de libros que vayamos a hacer de Sebastián. Y esa venta va a ayudar a yo pensar en un siguiente libro, como que yo le decía a Sebastián. El éxito de este libro va a ayudar a que haya otro libro muy pronto y que ese otro libro traiga otro y así, o sea, como generar un movimiento circular de libros y que podamos ir por distintos temas. Obviamente nos interesan libros de calidad, libros que a la gente les guste, pero sí no estamos cerrados como a un género específico. Y por ejemplo, la pregunta iba como redireccionada ahora otro poco, que es si ustedes trabajan también con novela gráfica. Sí, de hecho, nuestro cuarto título que hicimos en la editorial es un cómic que se llama I Love Zombies, que es un cómic que viene de una novela que salió antes y que está ilustrada por además un ganador del Oscar, que ganó un Oscar con El secreto de sus ojos. Entonces sí, sí nos interesa también ese género. Gracias. Sebastián, cuando estábamos iniciando hablabas de la relación con la literatura. Me gustaría primero que me explicaras un poquito a qué haces referencia con eso. A que tengo que estar enamorado de la literatura y aprender todos los temas literarios desde lo académico o aquí, eso falta. Y lo segundo, a mí me encanta escribir, claramente escritora no soy, pero empiezo y como hay una de carrera y escribo 4 o 5 hojas, la primera y la segunda las siento perfectas y la tercera y la cuarta como que ¿qué pasó con todo lo que tenía en la mente, en el corazón, con la fluidez? ¿Qué pasó cuando estabas empezando? Sí, lo primero, la relación con la literatura es un asunto de amor por los libros. Yo creo que al final uno le coge amor a los libros y los que amamos los libros, aquí están, yo creo que ustedes están aquí porque aman los libros, ¿cierto? Y la lectura, o también porque le están empezando a coger amor, ¿cierto? Porque tampoco es que sea algo tan natural leer, ¿cierto? Y además en nuestra cultura latinoamericana nos han hecho daño con la forma de acercarnos a la literatura. Pero el amor a los libros nos lleva a eso, como a tratar de entender cómo está hecha la literatura, ¿cierto? Ese amor nos va llevando, no hay que afanarse, hay que dejar que fluya. Y en ese amor uno va encontrando maneras, ¿cierto? Por ejemplo, hay gente que no escribe, pero quiere hacer podcast sobre literatura. Hay gente que no escribe, pero construyen clubes de lectura y hacen unos espacios muy bacanos alrededor de la literatura. Entonces la relación con la literatura es un asunto vital. Yo creo que no es un asunto de elección. Cuando uno lo atrapa la literatura, uno ya quedó encoñado, palabras tan feas, ¿no? Pero queda uno atrapado en una red de la que es difícil que uno salga. No conozco a alguien que sea ex lector, ¿no? O ex lectora, pues es como una rareza. Si las hay, o sea, yo quiero conocer a la primera persona que diga que es eso. Y cuando digo relacionarse con la literatura también, desde el punto de vista de la escritura,
es que el que le interesa escribir de verdad, porque yo creo que hay muchas intenciones, muchas buenas intenciones con la escritura. Es decir, qué rico escribir la historia de mi familia, o la biografía mía, que es que me han pasado tantas cosas tan importantes. Y el asunto no es qué cosas tan importantes te han pasado, sino cómo las cuentas. El cómo, la literatura es un cómo cuento las cosas. Entonces, Osvaldo ha visto que es editor, llegan cosas muy malas, pero y es ingenuidad, porque la ingenuidad está en que es que lo mío es muy importante, y los neurocientíficos lo han descubierto y todo, dicen, uno mismo se ve muy lindo. Los que tienen hijos ven a los hijos de uno muy lindo y le mandan fotos a toda la familia por los grupos de WhatsApp, vean mi hija, mi hijo, pero los demás la pueden ver fea, pues, ¿cierto? Uno se ve a uno muy bonito, entonces uno cree que sus anécdotas son muy importantes, y yo creo que lo más importante es cómo contamos lo que contamos. El cómo se cuenta es importante. Entonces, cuando digo esa relación también con la literatura es qué tanto aprendemos ese cómo. Por eso decía que es un oficio. ¿Cómo cuento esta historia? Y ahí empiezan a aparecer todos los tips de escritores. Yo siempre recomiendo ir a talleres de escritura, pero no quedarse en ellos, ¿cierto? Ir al taller es una manera de ganar ese conocimiento teórico de una manera un poco express. A veces esa es como la crítica a los talleres literarios, y es que se homogenizan mucho, todos escriben parecido y se quedan con las mismas lecturas que les dieron ahí. Yo creo que el que quiere escribir de verdad, primero, se vuelve un gran lector. Segundo, aprende teoría literaria, aprende de gramática, que es la base del idioma, y empieza a ensayar y a probar. Y creo que afina el oído. Leerse en voz alta es una prueba de fuego. Y ahora que tenemos el celular y nos podemos grabar a nosotros mismos, grábense para que vean esa cosa tan bochornosa. Yo le mandé estos días a Rodney y a Alberto unos audios de este libro, y yo me escuchaba y yo decía, ¿qué es esto? ¿Cómo van a publicar? O sea, se escucha uno feo, pero es muy bueno hacerlo, porque uno se vuelve autocrítico y ese primer editor es uno mismo. Hablando un poquito de eso, ¿qué tan retador ha sido? Porque dices que empezaste desde el 2015. ¿Qué tan retador ha sido ver hacia atrás y mirar lo que has escrito atrás e ir transformando no solo el escrito, sino tú también te vas transformando en todos estos años, porque yo no soy la misma persona que era ayer? ¿Qué tan retador ha sido enfrentarte a ti mismo? Porque en realidad no se enfrenta a uno mismo. Yo he escrito cosas hace 1000 años y las veo y digo, puta, ¿qué escribí? Perdón la croche, la guachada. No, pero sí, uno entiende. Uno dice, ¿qué es esta mierda que escribí? Borrar. Yo lo que estoy haciendo últimamente es, esto está horrible, lo borro, ¿cierto? No por nada, pues, pero porque ya. Hay cosas que uno todavía siente que se rescatan. Eso es bueno. El paso del tiempo es muy sano en la literatura, ¿cierto? Es muy sano. Escribir y dejar que repose y leerse a los 6 meses o a los 3 meses. Para que no nos mate la ansiedad, mi sugerencia es seguir escribiendo. Escriba muchas cosas, escriba un cuento, 2, 3, 4. Hay un método muy famoso que es el método Ray Bradbury. No sé si saben quién es Bradbury. Bradbury, un escritor norteamericano que escribía ciencia ficción, escribió Las Crónicas Marcianas, escribió Fahrenheit, un libro muy bonito sobre el tema de libros y cómo los libros están prohibidos en el futuro. Y Bradbury lo que decía es, escriba mucho, escriba todo el año, todos los días, que de esas 300.000 cosas que usted escribió, hay una que puede estar bien, ¿cierto? Y eso de escribir mucho ayuda para calmar la ansiedad de volverse a leer, ¿cierto? Entonces, emprender proyectos seguido hace que uno deje el proyecto del que estaba atrás y que a los 4 meses, cuando lo volviste a mirar, o al año que lo volviste a mirar, digas, uy, no, yo en qué estaba pensando cuando escribí esto. Esa parte de la confrontación es muy dura. Se siente uno cursi, se siente uno ridículo por haber escrito eso, se siente uno mal escritor, y es bueno sentirse mal escritor porque es un estado de inconformidad que te ayuda a intentar hacerlo mejor en el siguiente intento. Hay una frase aquí estoy muy intelectual, qué pena, de Samuel Beckett, que dice fallar otra vez, pues, fallar una vez, fallar otra vez, fallar mejor. O sea, siempre estamos fallando, pero hay que intentar fallar bien,
¿cierto? Y eso me parece lindo en la literatura, hay que seguir fallando. Pregunta, cuando usted empieza a escribir un cuento, como usted dice, ya es como inicio, nuevo desenlace en el orden de escritura, o simplemente lo que va saliendo y fluyendo y ya después miras como comentario. Yo creo que el proceso es muy azaroso. O sea, me cuesta mucho decir cómo arranco cada cuento. Hay escritores que la tienen muy clara. Edgar Allan Poe, que si no lo han leído, pues léanlo, es un genio, era un gran cuentista. Ojalá la traducción de Julio Cortázar, ¿cierto? Que es la más bonita que hay. Poe decía que había que tener claro el final, ¿cierto? Usted tiene claro el final y ya sabe para dónde va, tiene la brújula. Hay ese tipo de escritor que tiene que tener el final. Hay el tipo de escritor que tiene que tener una imagen. Yo tengo la imagen y sobre eso voy desarrollando la idea. Una amiga en estos días me decía, yo escribo circular. Cojo una idea, cojo un personaje y lo empiezo a rodear como una espiral de acontecimientos. Y hay otros que escriben con una primera frase y se dejan ir. Y lo que pase, ¿cierto? Yo escribo de todas formas. O sea, como esté el temperamento ese día, como esté el ánimo. Decía Fernando González, el de Viaje a Pie, que a mí, un filósofo o un pensador que a mí me fascina, decía, todo depende del ánimo. Una señora en la ceja le dijo, señor Fernando, le preguntó cuánto falta aquí hasta la ceja, y la señora le dijo, todo depende del ánimo. La distancia depende del ánimo, y lo mismo pasa con la escritura, depende del ánimo. Uno a veces arranca por el final, a veces arranca por una frase, a veces arranca por una imagen. Entonces, en mi caso, es de esa manera como ecléctica, no hay una fórmula, pero sí creo que hago por ahí 6 o 7 versiones de un cuento. O sea, una primera versión la leo con alguien, después otra segunda versión la leo con otra persona, y así. Bueno, 3 preguntas, pero a ver, ¿cuántas páginas tiene el libro en costo? Y si lo leemos entre todos, te tendríamos otra vez aquí para comentarlo. Yo le respondo eso. El duro para eso. El libro hasta ahora tiene 82 páginas. Puede que tenga una más, una menos, porque se están haciendo unos cambios en la estructura, pero hasta ahora tiene 82 páginas. Son 9 cuentos. Ahorita, en esta etapa de preventa, lo estamos vendiendo en 49.000 pesos. El libro lo vamos a lanzar el 15 de junio. O sea que si ustedes lo compran en preventa ahorita, a partir del 15 de junio ya lo pueden retirar, o en el día de lanzamiento o en otro lugar que organicemos. Y si nos podemos reunir, obviamente, con el libro leído, sería genial. La intención es también como compartir todas estas lecturas. De hecho, le vamos a regalar un cuento hoy que se lo voy a hacer llegar con Santiago para que también se antoje. Y bueno, como les dije hace un rato, cada libro que se compre durante esta etapa nos hace pensar a nosotros en un segundo libro y nos hace soñar, sobre todo algo muy importante que decía hace un rato, que la gente, que el autor no tenga que pagar un peso por su libro, que es una cosa que pasa mucho. Nosotros no le cobramos un peso a ningún autor, obviamente le pagamos las regalías de los libros que se vendan. Entonces el éxito del libro de Sebastián va a ser el éxito del libro siguiente, así que cada libro que se vaya sumando es súper importante, y si ustedes nos permiten venir a socializar, a leer con ustedes, pues obviamente encantado, y guiarlo por Sebastián. Ya lo hemos hecho con otra escritora y nos ha parecido genial, que es muy enriquecedor. Eso debe ser muy miedoso, pero a esa otra escritora me le quito el sombrero. Es muy divertido. Porque tremendo, o sea, Además que somos un grupo crítico. por eso, yo sé que aquí hay excelentes lectores, entonces debe ser atemorizante. Tenemos Dale, ahí la dale. Te quería preguntar si en algún momento llegaste como a estar en un punto como el que no has sido capaz como de continuar con tus cuentos o con tus escritos, y cómo has logrado como superar como esa crisis de creatividad, y también pues como tu editor te ha ayudado también, porque tú decías algo como de volver a publicar otro libro, y de pronto que van a publicar ahora, entonces de pronto, ¿cómo ustedes manejan el tema como de la frustración del escritor, si de pronto no hay ideas, cómo trabajan el tema como de generar ideas para los libros, o si es
la pregunta. Listo. Solo quiero agregar un poco más esas etapas en las que la creatividad nos falla, que falla en general, y de la cual uno dice, ¿qué pasó? Pero yo ¿quién soy? Yo no soy nadie en el campo del producir, dentro de su ámbito de creatividad. Dijiste algo muy de represión muy asertivo, que era fallar 2 veces y fallar bien. ¿Cómo has hecho, y si te ha sucedido en formas que complementen la pregunta, pero me voy a identificar con tu pregunta, superar esas etapas tan fuertes donde la creatividad nos hace una mala jugada? Y creo, perdón, que tiene que ver mucho con la pregunta, la otra que hacía Sandra, de que ella empieza a escribir 2 páginas que las ve bien y luego no. Entonces ahí se relata. ¿Se has tenido también lapsos de tiempo sin escribir? Sí. ¿Cómo hacer? Por favor. Mi hija ha ayudado mucho a que no escriba seguido. La verdad, pues porque sí le da a uno otras prioridades. A ver, yo creo que eso de la página en blanco es una... ¿Quién se inventó eso? Yo no sé. Es como esas verdades que se repiten. Yo siento que es una verdad que se repite histórica, tradicionalmente. Sí, es como una cosa que yo no sé quién se inventó porque no. Desde que uno esté permanentemente leyendo, vuelvo otra vez a Bradbury es un maestro, les recomiendo un libro de Bradbury para la escritura que se llama Zen en el arte de escribir, traducido por Marcelo Cohen, que es era un gran, se murió en diciembre cuando estaba siendo campeón en Argentina del Mundial. Marcelo Cohen fue traductor en muchas cosas, muy calidoso. Tradujo a Bradbury y esa traducción de Zen en el arte de escribir de Marcelo Cohen es un libro precioso donde él dice: nutrámonos del mundo, de la literatura, del cine, de la poesía, de todo. O sea, seamos esponjas y así nunca se nos agota la creatividad. Alguna conexión pasa dentro de nosotros en la medida en que estemos permanentemente abiertos a la sensibilidad. Todo es un detonante literario, todo. O sea, en serio. Cortázar escribió un micro relato y uno dice: esto es un relato, se llama Aplastamiento de las gotas, un cuento sobre unas gotas que caen. Tiene que ver eso. Pero es un cuento y hay algo ahí, ¿cierto? Entonces, yo no creo que haya página en blanco. Cuando uno se sienta a escribir tiene muchas ideas. Lo que nos da miedo es enfrentarnos, ahorita lo mencionabas, a eso que escribimos y a decir: esto está muy mal. Pero hay que fallar otra vez y fallar mejor. O sea, hay que volverlo a intentar y enfrentarnos a eso. Claro, hay cuentos que yo he dejado empezados. O sea, tengo una historia de una prima que se le murió el hermano, se le fue de las manos en un edificio, se le escapó de las manos como en un 6º piso y el hermano se suicidó, tenía muchas cosas. Y he tratado de escribir esa historia y no he podido. Arranco y ese no es el tono, ese no es quien cuenta la historia, la hermana, o la cuenta quién, la mamá, o sea, hasta que algo, yo dejo esas ideas y las sigo por allá rumiando, me concentro en otras cosas y algo, a mí lo que me ha pasado es que algo se me detona después, algo como que hace ese, sí, como, ve, por este lado es, y lo voy a intentar desde ahí, porque entonces uno dice, bueno, el conflicto de esa historia es el suicidio, o es la pérdida para una hermana de su hermano por la drogadicción. Pero entonces, y otra pregunta que me surge a mí mucho es: ¿cómo no me vuelvo el que hubo? ¿Cierto? Porque el que hubo, el periódico, 5 mujeres colgadas en el puente de la Veracruz. Tampoco, ¿cierto? O sea, ¿cómo mantener ese equilibrio entre esa imagen fuerte, pero que esa imagen fuerte detone otras cosas, ¿cierto? Otras reflexiones, otras capas. Bueno, ahí creo que se nos acabó el tiempo. Sí, terminemos con estas 3 preguntitas. Si quieres, arrancamos con Patrick, Luis y No es una pregunta, sino que me ubicaste en una parte del libro de una autora colombiana que da poemas, que habla de su hijo con el suicidio y ella no sabía cómo contextualizar, cómo describir, ni cómo contar, ni cómo dar a conocer lo que no tiene nombre. Así se llama el libro. Es un libro precioso y que es un libro muy bien contado.
uno siente todo el tiempo que ese suicidio está ahí, ¿cierto? Entonces no es como el efecto final de y se suicidó, tararán, tararán, no. O empieza por el suicidio, no, o sea, es un abordaje, miren que ella evita ser amarillista en el relato y manejarlo con un hilo muy bien construido. Que ese es el reto de la escritura, no caer en la inmediatez. Por eso es bueno dejar reposar los textos y evitar la facilidad. Yo creo que escribir es evitar la facilidad. Mi pregunta iba relacionada con el proceso creativo o de escritura. ¿Vos premeditas tu tiempo para escribir? Es decir, hoy voy a escribir de 7 a 8 o en fin, o es algo que simplemente te fluye en un momento del día. Te lo pregunto porque tenés un profesor, tenés tu hija y tenés un montón de cosas. ¿El tiempo cómo lo haces? Bueno, no, yo no soy de ese tipo de escritor que se levanta todos los días a las 5 de la mañana a escribir juiciosamente, 3 horas. Eso se lo he leído mucho a Murakami. Yo no sé si ustedes han leído a Murakami, ahora la princesa de Asturias. Tiene un libro que se llama De qué hablo cuando hablo de correr o de qué hablo cuando hablo de escribir, y él dice que se sienta todos los días a escribir y hay gente que le funciona la disciplina, ¿cierto? Yo no soy una persona tan disciplinada. Entonces lo que hago es, cuando me siento más lúcido, cuando pude dormir una noche completa, cuando pude no tener ese agotamiento, no me gusta escribir cansado, eso sí no, ¿cierto? O sea, evito escribir cansado, a no ser que sea porque me toca, pues, porque tengo que entregarle a Alberto la corrección del texto, o sea, ya me llevo pues como un ejercicio, pero evito escribir cansado, escribir cuando siento como la pulsión. Y a mí me quedó grabada una frase de Borges que a mí me encanta, que dice: yo escribo cuando siento la íntima necesidad de hacerlo. Sentir la íntima necesidad de hacerlo me parece que es una buena forma de escribir, que hace que los bloqueos creativos se pierden ahí, porque de alguna manera uno arroje, porque siente como una adrenalina. Y creo que puede pasar, por eso el libro de Bradbury se llama Zen en el arte de escribir, porque cuando uno empieza a escribir y se mete en la historia que está escribiendo, uno entra en un estado zen, ¿cierto? Uno como que siente que escribe con el cuerpo y siente que se aísla de todo. No sé si te contesté la pregunta. No, es que lo describes muy bien. Cuando compras a Zen es básicamente el resumen del ejercicio. Cuando como, cuando yo como, es el arte del Zen. El caso de escribir. Exactamente. Sebas y Rodri, una pregunta que suele ser muy común en el tema de la preventa y la presentación de un libro, y es: ¿cuál es la historia detrás del título? ¿Por qué Pájaros Muertos? Listo. ¿Por qué Pájaros Muertos? Primero es el título de uno de los cuentos que está ahí. Hay algo, yo creo que al final uno empieza como escritor a definir una poética, ¿cierto? A definir, a ver, cómo pone la mirada sobre algo, ¿cierto? Yo creo que la literatura, por lo general, es cómo miramos, y a dónde miramos, y qué miramos. Ahorita que hablábamos del que hubo y esto, a veces en cosas sencillas o en cosas simples hay algo que los demás, o que no es tan común ver. Es decir, la literatura es donde ponemos la mirada. Piensen en los libros que se han leído y esos escritores, esas escritoras, en dónde han puesto la mirada, ¿cierto? No lo ponen en algo obvio, ¿cierto? Hoy hay muchos temas que se vuelven obvios. Hoy posiblemente, y ahorita que te preguntaban a por los temas, posiblemente los temas de género son un tema que está vendiendo, ¿cierto? Los temas de identitarios, y es necesario, yo creo que es necesario porque hay unos temas ahí importantes, pero ¿cómo poner la mirada en otro lugar? Ese cuento específicamente que Santi se los va a compartir es de un fotógrafo, ¿cierto? Es un fotógrafo, nadie que trabaje más con los ojos que un fotógrafo, ¿cierto? Y el fotógrafo, el arte del fotógrafo es dónde mira, ¿cierto? Dónde mira. Y aquí la idea es qué está mirando este fotógrafo, ¿cierto? Y ahí pues nos va a chiviar el cuento, pero ¿dónde está mirando ese
ese fotógrafo, dónde ponemos la mirada, qué es lo que nos interesa de observar, creo que define un poco también el libro de cuentos. Es decir, Pájaros Muertos es ese cuento de un fotógrafo donde pone la mirada en unas cosas específicas, y este cuento es este libro es intentar mirarlo no tan obvio, ¿cierto? Esas cosas que parecen cotidianas, que parecen simples, que uno dice esto parece que no es, ¿cierto? ¿Qué va a pasar aquí o qué está pasando aquí? Pero que si agudizamos los ojos, agudizamos el oído, nos vamos a dar cuenta realmente qué está pasando y dónde está el foco de la historia, ¿cierto? Es un asunto de la mirada. Yo creo que no sé si respondí, pero básicamente creo que tiene que ver con, el título tiene que ver con una poética de este libro, ¿cierto? Como con una forma de mirar en esta colección que Ronnie decía ahorita, agrupamos, porque los hila una manera de mirar o de sentir. Yo creo que el título encierra, y ese cuento encierra un poco la poética del libro. Bueno, yo creo que acá hay algo importante, y es Léelo es un universo y es una comunidad que busca eso, busca es comprender todo lo amplio que hay detrás de la literatura. Acá tuvimos una oportunidad de conocer un género que no hemos abordado casi, que son los cuentos. Y qué bueno que nazca de ustedes ese deseo de querer leer el libro. Me parece muy bonito porque de alguna forma es el objetivo. Entonces, créanme que voy a escuchar sus llamados y coordinamos pues la lectura del libro de Pájaros Muertos, para volver a tener a Sebas con nosotros. Yo creo que para terminar, pues, como acabamos de leer el libro de Carlos Ruiz también decía algo, y es que pues, cada libro que se escribe tiene un alma, el alma de quien lo escribió y el alma de quien lo lee, y acá conocimos una primera parte. Ya falta es que nosotros nos acerquemos al libro, nos demos la oportunidad de leerlo y ver eso cómo evoluciona en nosotros. No sé, Sebas y Rodney, si quieren terminar con algo, si no, pues agradecerles. Yo creo que hablo en nombre de todos, que estamos muy agradecidos por haberte tenido acá, por haberlos tenido acá y habernos hablado tan bonito de un libro que sin duda va a tener muchos éxitos. Y no solamente este, sino los que vienen, porque yo creo que no va a ser el último. No, yo agradecerles a ustedes por además su disposición, por sus caras sonreídas. Eso dice mucho, que están muy atentos a lo que estamos hablando. A Santi, que hemos hablado en muchas oportunidades y armado como varios planes, por permitirme entrar a leerlo también, ser parte de esto que están construyendo. Muy rico, y la idea es seguir conversando. Sí, no, pues la verdad, gracias. Es como el primer espacio en el que converso con alguien de literatura y de esto que es tan importante para mí, ¿cierto? Que es la publicación del libro. Gracias por las participaciones, lo sentí muy conversadito, muy sabroso, y ojalá podamos volver a conversar. Si leen algo del cuento, la vamos a mandar, y también me quieren comentar, lo pueden hacer a través de Santi, pues se pueden conseguir mi contacto y conversamos sobre todo. Pueden decir que cuento tan malo y todo bien, pero bueno, ojalá lo puedan leer. Les agradezco, un honor estar con ustedes acá, y gracias por la generosidad. Gracias. Bueno,